Bienvenido al canal de Historias de Guerra. Compartiremos historias y cartas de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Disfruta del programa. 28 y 29 de septiembre. 2 días de descanso para nosotros, los soldados de infantería, eran descanso solo de nombre. A diferencia de los días de combate, en los que podíamos entrar en contacto con el enemigo en cualquier momento, ahora había otras prioridades para nosotros, actividades que debíamos cumplir si no queríamos ir a muerte. Lo primero y más importante era la higiene personal, ducharse o lavarse, afeitarse, cortarse el pelo. Siempre que podíamos nos cambiábamos de ropa interior y remendábamos nuestros uniformes. Antes de todo lo demás, que era lo más importante para los que operaban en formación a pie, teníamos que limpiar nuestras armas y reponer la munición. Para ello se designaban soldados especiales del carruaje, ya que poseían la experiencia necesaria, sastres, zapateros, barberos, armeros, etc. Se distribuía el correo de casa, se recogían y enviaban las cartas a casa. Además, había que ocuparse del papeleo que no podía hacerse durante los combates, informes de personal, consultas, etc. Esto se confiaba a la mamá de la compañía, Hauptfeldwebel, que tenía que ocuparse de que todo se hiciera según las normas. Los proyectiles enemigos procedentes de la otra orilla del Volga rara vez caían en nuestro sector. Casi no se sintió la acción de la aviación de combate enemiga, sin contar los molinillos nocturnos. Y los dioses del tiempo seguían siendo benévolos con nosotros. Hacía días que el cielo no se nublaba, a excepción de las nubes artificiales creadas por nuestros equipos militares. Estas nubes eran enormes velos de humo gris-negro que envolvían la ciudad. Eran más densas al norte de nosotros, desde donde se oían los combates. Las principales operaciones de la Luftwaffe también tenían lugar sobre ese sector. Allí los aviones lanzaban sus bombas con mortífero relleno. Desde una distancia de unos 6 kilómetros de nosotros, podíamos ver vigas de hierro volando en el aire como cerillas rotas. En una reunión de comandantes de compañía, encabezada por nuestro comandante de batallón, celebrada ayer, dejamos absolutamente claro que con los efectivos actuales de nuestra compañía éramos demasiado débiles para ser utilizados en la ofensiva. Esto era obvio también para nuestro comandante, y esperábamos que nos reabastecieran antes de lanzarnos de nuevo a la acción. Estaba sentado bajo la navaja de Fígaro, como llamábamos en broma al barbero de la compañía. Acababa de terminar de cortarme el pelo cuando Marek me entregó una orden del batallón que decía que mañana el regimiento sería levantado y trasladado a otro sector. La orden del comandante del batallón contenía detalles sobre la hora del traslado, la orden de marcha de los batallones y el orden de movimiento de las compañías del batallón. Cuando terminé de asearme, fui con mi mensajero Nemetz al puesto de mando del batallón. La primera persona que conocí allí fue el ayudante del batallón, mi amigo Joachim Schuller. Saludos, Jouken. Serves, Burt. ¿Qué hay del traslado a otro sector? Tú mismo lo oíste en la reunión de anoche y sabes por nuestros informes al regimiento lo débiles que estamos ahora. Ni siquiera podemos manejar una maceta con el puñado de hombres que tenemos. ¿Ves algún sentido en eso? Jouken intentó tranquilizarme. Básicamente tienes razón, Burt. También enviamos datos fraccionados al regimiento y en el mismo sentido. Sin embargo, nos aseguraron que solo sustituiríamos a otra división que estaba tomando posiciones en la zona urbana de barricada. Nos limitaríamos a mantener la posición. Durante este periodo, nuestro regimiento sería transferido a la 24ª División Blindada, y la 389ª División de Infantería sería retirada de allí y utilizada en otra zona. Yo era escéptico. Si nos sacaban de una división en la que éramos un elemento importante, ¿a quién le importaría entonces si éramos capaces de atacar o si nuestro regimiento debía ser sustituido por otra unidad? Expresé mis dudas al comandante de mi batallón, el mayor Weigert. Me escuchó atentamente, asintió con la cabeza, y sin dejar de mirarme fijamente, me dijo finalmente: Mira, oye, no deberías criticar las decisiones de los que están por encima de ti. Nos han dado una orden y la cumpliremos como soldados prusianos alemanes. ¿Te ha quedado claro? Me quedé inmóvil. Jawohl,
Major. Yo solo cuido de mis soldados. Contestó el mayor, sonriendo. Todos nos preocupamos por ellos, oye. Tras ser informado de la situación general, en la medida en que el cuartel general del batallón pudo hacerlo, informé que estaba listo para actuar, y regresé a mi compañía. Hauptfeldwebel Michel, que estaba bajo su Gulas Canon, ya sabía que teníamos orden de salir al día siguiente. Nuestro convoy saldría más tarde y ocuparía su lugar en algún lugar detrás del orden de combate del batallón. El tesorero del batallón NAP era el responsable de esto. Desde allí se mantendría en contacto con las compañías. Michel, envía mañana 2 carros a la compañía lo antes posible. No quiero que nuestros soldados tengan que llevar demasiadas cosas innecesarias. Llevarán solo lo esencial, ya que tenemos que estar preparados para cualquier sorpresa. Todo lo demás será transportado. Fue bueno que tuviéramos estos pequeños carros de madera, que llamábamos alforjas. Cada una iba tirada por un par de caballos peludos. Cuando se atascaban en el camino, 4 o 6 manos poderosas agarraban los radios de las ruedas y el carro volvía a la carretera. Qué difícil lo tenían las máquinas de combate de nuestra empresa en tales situaciones. Eran perfectamente adecuadas para Europa Central y Occidental, con su excelente red de carreteras, pero aquí, en las afueras de Europa del Este, no servían para nada. La condición de nuestros caballos, que estaban acostumbrados a estar bien alimentados, se deterioró considerablemente, ya que no siempre podíamos darles el forraje que necesitaban para mantener sus fuerzas. Con los pequeños caballos desgreñados era muy distinto, no tenían pretensiones y seguían haciendo bien su trabajo. No tuvimos muchos problemas para alimentarlos, además, nuestros pequeños compañeros necesitaban menos forraje. Según el mapa, la distancia en línea recta desde nuestra ubicación actual hasta la zona de Barricadi era inferior a 9 kilómetros. Sin embargo, para trasladarnos a una nueva zona de combate y evitar el riesgo de ser atacados por la retaguardia, teníamos que dar un largo rodeo, lo que en realidad significaba una marcha de al menos 20 kilómetros. Volví a mirar el mapa. En el extremo sur de la ciudad se encontraba el Sanka, desde donde mis camaradas entraron por primera vez en Stalingrado. Ahora estábamos en la desembocadura del río Tsaritsa y teníamos que ir a la parte norte de Stalingrado, a las barricadas. Sería muy duro para nosotros, nómadas de los campos. 30 de septiembre. Todavía estaba oscuro cuando llegaron 2 cocheros con carros de alforjas. Teníamos tiempo de sobra, lo que nos permitió empezar a empaquetar sin prisas. Todo lo que no necesitáramos absolutamente en el viaje debía ir en este transporte. Un carro quedó a disposición de 2 de nuestros 3 pelotones. El tercer pelotón y la sección de control de mi compañía utilizaron el segundo vagón. Mis armas para casos especiales, cargas explosivas, un fusil antitanque ruso y un fusil automático ruso, debían estar ahora a mano. 2 de nuestros chiwis, Peter y Paul, iban cada uno en su propio vagón. Estaban contentos de ir con nosotros. Estaban especialmente contentos y asombrados de que todos recibiéramos la misma comida. Peter le dijo a Pavellec: hay 5 normas nutricionales diferentes en el Ejército Rojo. No me lo podía creer. Al fin y al cabo, los comunistas se consideraban un ejército de obreros y campesinos, otro cuento de hadas. En cualquier ejército, y en la Wehrmacht, había normas diferentes para las distintas ramas del ejército, para oficiales y generales, etc. Ahora estábamos listos para marchar al punto de encuentro designado en una formación dispersa para reducir el riesgo en caso de ataque aéreo. Los carros se encontraban en el primer y segundo tercio de nuestra pequeña columna. A pesar del reducido número, la unidad se extendía unos 100 metros. Yo con los mensajeros y Pavellec marchábamos en vanguardia, y el suboficial Rotter se encargaba de la retaguardia. Jouken nos esperaba cerca de la antigua prisión de mujeres de la GPU para hablar brevemente conmigo. Buenos días, Burt. Buenos días, Jouken. Pueden continuar su marcha. La 5ª compañía acaba de pasar. El teniente Weingartner tiene un guía que conoce exactamente el camino. ¿Quién viene detrás de nosotros? La 6ª compañía del teniente Fuchs, y luego el Feldwebel Jacobs y su 8ª compañía.
Iremos con la 8ª compañía. Cuando todas las unidades empiecen a moverse, el comandante y yo iremos a la cabeza de la columna. Muy bien, nos vemos luego. Sí. Cuídate. Me apresuré a volver con mi compañía. En ese momento estábamos caminando a lo largo del ferrocarril hacia el norte, hacia el centro de la ciudad. Los sonidos de la batalla eran cada vez más fuertes. Las mayores nubes de humo en forma de hongo oscuro se elevaban tras las explosiones. Si mirabas a la izquierda, hacia el terraplén del ferrocarril o a los edificios en ruinas de la derecha, nuestra ruta podía describirse casi con exactitud así: estaba literalmente pidiendo que la hicieran volar en pedazos. Un blanco perfecto para un ataque aéreo. Afortunadamente, nunca vimos ningún avión enemigo en nuestro sector durante las horas diurnas. Mantuvimos contacto visual con la cola de la columna de la 5ª compañía que teníamos delante. De este modo nos ahorramos la carga de prestar especial atención a la ruta de nuestro movimiento. El comandante Weigert y el teniente Schuller nos adelantaron en una motocicleta con sidecar. Hacia nosotros venían algunas unidades de retaguardia con sus transportes, no formaban parte de la 94ª División de Infantería. Algunos camiones también intentaban pasar a la retaguardia en marcha lenta. Pero, ¿qué pasa? Por delante, la columna se dividía a derecha e izquierda. Ametralladoras y cañones de aviación golpeaban a lo largo de la carretera. Grité con todas mis fuerzas. Aviación enemiga atacando de frente. A cubierto. Sin embargo, mis camaradas, al igual que yo, ya se habían enterado de la presencia de los aviones. Y ahora, mientras yo seguía gritando mis órdenes, ellos trataban de ponerse a cubierto lo antes posible. Todo el episodio duró solo unos segundos. Fue como estar en una pesadilla. Salimos de ella con 2 heridos por la metralla de los proyectiles de los cañones aéreos. Afortunadamente, sus heridas eran muy leves y solo fue necesario vendarlas sobre el terreno. Ambos permanecieron con la unidad. Tras un breve descanso, seguimos adelante. ¿Sufrieron otras unidades más que nosotros? El sentido de la marcha había cambiado, giramos de dirección norte a dirección noroeste. El terraplén del ferrocarril quedaba muy atrás, ahora la vista era mejor. Solo de vez en cuando teníamos que pasar junto a edificios de piedra. La parte occidental de la ciudad estaba formada casi exclusivamente por casas de madera o adobe. Algunas seguían en pie, pero la mayoría solo podían identificarse por los tubos de las estufas que sobresalían. El resto se había quemado y derrumbado. Hacia el mediodía habíamos cruzado un gran foso profundo y, más allá, una antigua muralla defensiva. Esta zanja, ni muralla, aparecía en nuestros mapas como muralla tártara. No sabía a qué periodo histórico pertenecía, pero si tuviera la oportunidad, sin duda averiguaría algo al respecto. Cruzamos otra vía férrea que discurría aproximadamente en dirección este-oeste. Parecía extenderse desde el centro de la ciudad. Frente a nosotros había ahora otro cementerio de tubos de estufa, así como varias cabañas parcialmente destruidas. Probablemente se trataba del barrio residencial de Octubre Rojo. Ahora nos movíamos casi estrictamente hacia el norte. El ruido de los combates se oía desde el lado del Volga, es decir, a la derecha y también a la izquierda. Incluso con el ataque relámpago por sorpresa de las tropas de asalto rusas, tuvimos suerte. Como el terreno aquí se inclina un poco hacia la ciudad y el Volga, pudimos observar el bombardeo de alfombra de nuestras fuerzas de la Luftwaffe justo sobre la marcha. Los principales objetivos de la aviación eran las fábricas Octubre Rojo y Barricadi. A pesar de toda la feroz resistencia enemiga, estaba convencido de que nuestro 6º ejército sería capaz de tomar la ciudad. Debemos capturarla antes de que cambie el tiempo. El teniente Schuller, ayudante del batallón, se me acercó en una motocicleta con sidecar. Hola, Jochen, ¿cuáles son las noticias? Hola, Burt. Te he traído órdenes detallando las posiciones que debes tomar. Hemos llegado al borde occidental de la fábrica barricada. Llegaremos en un cuarto de hora. Un mensajero de la 3ª compañía, 544º Regimiento de Infantería, les espera para ponerles al corriente. El relevo tendrá lugar al anochecer.
En su motocicleta, el teniente Chuler partió hacia la siguiente compañía. Teniendo en cuenta las pausas en la marcha y los retrasos forzosos, llevábamos 8 horas en la carretera. En las ruinas cercanas a la antigua urbanización, los pocos soldados de la 7ª compañía se disolvieron rápidamente, es decir, se pusieron a cubierto. Mi comandante de batallón estaba cerca. Le di un informe. Oye, ¿estás bien? Jabol, Major. Aparte del ataque aéreo de esta mañana, no tengo nada que informar. Todos tuvimos suerte. Poco después de pasar por el lugar donde estaba su compañía, oímos que un avión atacaba la columna detrás de nosotros. Salimos ilesos. Podría haber sido diferente, señor mayor. Nuestro batallón tuvo mucha suerte. El mayor Weigert hizo una señal a un mensajero que esperaba cerca a cubierto. Este sargento le escoltará a usted y a sus hombres de vuelta a su compañía, pero antes tendremos que esperar a que oscurezca. El enemigo no debe saber que justo delante de ellos se están retirando tropas del frente. Toda la operación de reemplazar al 544º Regimiento de Infantería en la línea del frente con nuestro regimiento ocupando sus posiciones debe llevarse a cabo esta noche. Recibirán explicaciones detalladas de lo que está ocurriendo en la línea del frente y todos los datos sobre el enemigo en su sector del comandante de la 3ª compañía, 544º Regimiento de Infantería. Más tarde recibirán más instrucciones. Hasta entonces, permanezcan en estas posiciones. Saludé y regresé a mi compañía. El guía me siguió. En ese momento, los pelotones y la sección de control de la compañía descargaron de los vagones la munición, las ametralladoras, los morteros ligeros y todo lo que necesitábamos para la batalla. Ahora estábamos totalmente preparados para el combate. Al oscurecer, formamos en columna. Se advirtió a los soldados que no hicieran ruido y que hablaran solo cuando fuera necesario. Esta zona residencial ocupaba aproximadamente 1 kilómetro cuadrado y colindaba estrechamente con las afueras de Stalingrado por el oeste. Amplias calles se extendían en ángulo recto de sur a norte y de oeste a este. En los jardines frente a casi todas las casas de madera, los arbustos aún estaban verdes, incluso frente a las que habían quedado en ruinas. Habíamos llegado casi al límite del barrio residencial cuando nuestro guía giró a la derecha. Atravesamos un pequeño jardín aparentemente intacto por la guerra hasta llegar a una casa de madera situada detrás de la línea del frente. Mis soldados, manteniendo la formación, se detuvieron a la espera de nuevas instrucciones. El jefe de la sección de control de la compañía me siguió. La sala de control de la 3ª compañía del 544º Regimiento de Infantería se encontraba en el sótano de este edificio de madera. Tras presentarnos brevemente, nos pusimos inmediatamente manos a la obra. El primero en hablar fue el Oberleutnant Baumle. Hall, los francotiradores rusos están activos aquí. Llevamos aquí más de una semana y hemos sufrido graves bajas en los primeros días. Disparan sobre todo a la cabeza. Advierta a sus soldados que extremen las precauciones para que no les ocurra lo mismo. Le agradecí su consejo y luego pregunté. Oberleutnant, ¿podría prepararme un plano aproximado del terreno para orientarme cuando amanezca? Ya lo he hecho. Aquí lo tiene. Mire, estamos aquí, en la esquina de esta calle. Esta es la calle principal del complejo de edificios. Lleva directamente a la ciudad a través de la fábrica. Barricadi. Delante de la fábrica, lo he marcado aquí, está la panadería. De aquí a la izquierda está la fábrica de silicatos. Nuestra sección del frente está a unos 30 metros de aquí, justo enfrente. Discurre a lo largo de una calle recta abierta de unos 40 metros de ancho, que separa la ciudad de la zona residencial que ocupamos. Los rusos están en edificios al otro lado. Están a unos 80 metros. Nuestros puestos están situados en una esquina de la calle a unos 40 metros frente a nosotros. El límite de nuestra parcela es la calle por la que habéis llegado. La línea divisoria con el vecino de la derecha está a unos 200 metros. He colocado mi control aquí porque esta intersección requiere una atención especial. Pavellec y mis 2 mensajeros escucharon atentamente la conversación.
Wilmen, necesito a los jefes de pelotón aquí. Wilmen repitió la orden y se apresuró a salir. Oberleutnant, ¿tiene hombres para escoltarnos fuera? Por supuesto. Mis soldados están deseando verle. Tendremos que cubrir varios kilómetros esta noche. Los comandantes de pelotón de mi compañía estaban reunidos. Los familiaricé con la situación y les mostré el plano del terreno trazado para nosotros por el Oberleutnant Baumle. Dipner, traerás a tus hombres aquí y tomarás posiciones frente al puesto de mando. Kowalski sustituirá a sus camaradas en el centro, y usted, Ratner, se hará cargo del flanco derecho y asegurará la comunicación con la quinta compañía del teniente Weingartner. Y tengan mucho cuidado durante el día. Los francotiradores enemigos están activos aquí. Los comandantes de pelotón, acompañados por guías, salieron. Oberleutnant, ¿cómo han ido las cosas en general aquí en los últimos días? Aparte de las pérdidas por fuego de francotiradores en los 3 primeros días, en general tuvimos suerte. Los órganos de Stalin, Katyusha, son bombardeados intensamente 1 o 2 veces al día. Normalmente son 12 o 24 disparos. El porcentaje de éxito del enemigo es 0. No hemos tenido bajas por este fuego. Es más bombardeo de plazas, Iván no puede apuntar. Nos acostumbramos rápidamente. Estos proyectiles tienen poca penetración, explotan inmediatamente al impactar. Cambian de posiciones de fuego, ya que los órganos se han motorizado y los rusos se desplazan a otras nuevas inmediatamente después de terminar de disparar. Se puede ver cómo transportan los proyectiles con aullidos. Algunos pusilánimes no soportan el sonido de las rupturas. ¿Te parece que el mundo está patas arriba, sobre todo cuando se dispara una salva de 24 cohetes? Pero con el paso del tiempo, uno también se acostumbra. El Oberleutnant Baumle se despidió, me estrechó la mano y nos deseó lo mejor a mí y a los soldados. Le di las gracias y le deseé lo mismo a cambio. Una vez instalados en el sótano, subí por la escalera de madera y salí por la escotilla a la sala de estar. Al amparo de la oscuridad podía acercarme a la ventana sin riesgo y observar lo que ocurría en el lugar del enemigo. Había poco que ver. Aquí y allá estallaban bengalas en el cielo. Nuestro sector estaba tranquilo. En la casa de madera solo había una habitación. Una estufa en el centro la dividía en 2 mitades. La casa tenía 4 ventanas, 2 de las cuales daban a la calle por delante y las otras 2 a cada lado de la estructura. En la parte trasera había una puerta. Las ventanas estaban tapiadas, pero tenían agujeros para poder observar y disparar. Nuestros predecesores cubrieron el suelo con una capa de arena de 15 a 20 centímetros de grosor. Así, en cierto sentido, el CP estaba protegido de los fragmentos de bombas y obuses o de las granadas de mortero. Si no ocurría nada durante este tiempo, nuestra estancia aquí podía considerarse soportable. Pero, ¿quién sabe lo que nos depararía la mañana siguiente? Volví al sótano y me tumbé en la cama de tablas que mi predecesor había utilizado como lecho las noches anteriores. Como no tenía información precisa sobre el enemigo, y este estaba muy cerca de nosotros, me tumbé, como solía hacer en tales situaciones, con el casco de acero y el cinturón a mi lado. No me quité nada más, ¿quién sabe lo que podría pasar? 1 de octubre. Fue una noche tranquila. Si no me equivoco, hoy es 1 de octubre. Hauptfeldwebel Michel trajo comida y café caliente para la compañía. Como ya era de día, tuve tiempo de afeitarme y lavarme la cara. El suboficial Pavellec había enviado al Oberfreier Wilmen arriba para observar las posiciones enemigas. Como no tenía más noticias de los comandantes de pelotón, supuse que todo estaba en orden. Subí para entender la situación con la ayuda del plan trazado por mi predecesor. Nemetz siguió observando con los prismáticos. ¿Has visto algo, Nemetz? Con los prismáticos se ven las posiciones enemigas en los jardines frente a las casas de enfrente. Y detrás de las casas hay trincheras excavadas y camufladas, cuya entrada es por la parte trasera. Ya he visto algunos Aivens destellando allí, pero ocurrió muy deprisa, y solo tuve tiempo de ver cómo destellaban las cabezas.
Miré hacia donde señalaba Nemetz. Tenía razón. El enemigo estaba atrincherado frente a nosotros y bien camuflado. La noche siguiente, si era necesario, nuestros soldados deberían hacer lo mismo. Mi mirada se centró de nuevo en el Volga, desde cuya dirección podía oír de vez en cuando el fuego de los cañones antiaéreos. Nubes blancas de ráfagas eran claramente visibles. Nuestros camaradas de la Luftwaffe estaban de nuevo en el ajo, pues las explosiones de bombas se sucedían inmediatamente. Los aviones alemanes surcaban el cielo tranquila y pausadamente. También se podían ver a simple vista las bombas que caían, ya que el cielo estaba despejado, como lo había estado todos los días anteriores. Luego se veían varios objetos que giraban en el cielo. Fue entonces cuando se oyó el estallido de las bombas. Cuando ves que algo así ocurre a pocos kilómetros de distancia y no tienes que formar parte de ello, te alegras de no haber estado en medio de todo. Si los jardines y arbustos de los alrededores fueran más grandes y protegieran más de la observación, nuestro bando habría tenido más oportunidades de camuflarse. Aquí, en las afueras de la ciudad, la furia de la guerra no era tan implacable. Los pequeños árboles, los arbustos y la hierba alta eran agradables a la vista. Sin embargo, los encarnizados combates no dejaban tiempo para la contemplación perezosa. Había que estar alerta cada segundo, porque un descuido significaba la muerte o heridas graves. La aparente paz era engañosa. Algunos disparos dirigidos del enemigo confirmaban que tenían francotiradores. Pero lo que ellos podían hacer, lo podíamos hacer nosotros. Estaba buscando un lugar oculto adecuado desde donde pensaba darles mi respuesta mañana. Aunque no tuviera un fusil con mira telescópica, podría demostrar que no había perdido la puntería después de un año de servicio. Se acercaba el mediodía. Me volví hacia la retaguardia y empecé a tomar nota de los puntos de referencia más importantes con mucho cuidado. Centrando mi oído en los aullidos del órgano ruso, miré en la dirección correcta. Los proyectiles de los órganos de Stalin, o, como los llamaban los rusos, katyusas, ya cortaban el aire por encima con silbidos y siseos. Apenas había tenido tiempo de ponerme a cubierto cuando los cohetes alcanzaron nuestras posiciones, boom, boom, boom. Parecía que aquello no tendría fin. De todas partes, luego más cerca, luego un poco más lejos, se oían estos sonidos, boom, boom, boom. Para los que nunca lo habían experimentado antes, parecía como si el mundo se pusiera patas arriba debajo de ellos. De repente, se hizo el silencio. Solo las colas de humo de las explosiones, que se extinguían poco a poco, indicaban los lugares donde acababan de caer los proyectiles. Tuvimos suerte de que nuestros predecesores hubieran tenido tiempo de avisarnos. Calculo que recibimos una salva de 24 cohetes. Solo unos pocos cayeron cerca de nuestra posición, el resto cayó muy por detrás de nosotros. Los rusos sabían dónde estaba la línea del frente y se dieron cuenta del riesgo de que, con una dispersión de fuego tan grande, sus hombres pudieran ser alcanzados también. Los impactos de las minas disparadas desde los morteros pesados rusos eran más peligrosos porque en este caso los disparos iban dirigidos. Ahora, date prisa en salir. Atravesé la calle de un salto y me refugié en el jardín. Luego me dirigí en dirección al enemigo, donde a unos 50 metros de mí había una casa de madera rota, que parecía adecuada para servir de posición a mi francotirador. Mis instintos no fallaron, las paredes derruidas de la casa estaban llenas de brechas, pero sus restos resistían. Desde el ático, que estaba a 4 o 5 metros del suelo, tenía una buena vista de la posición del enemigo. Podía ver claramente la ubicación de sus trincheras. Había una escotilla que conducía al desván, la cual estaba sujeta con una bisagra. La distancia más cercana a las trincheras enemigas situadas directamente frente a mí no era superior a 100 metros. A la derecha tenía una vista que me permitía observar a una profundidad de al menos 300 metros. Aquí me iba a acostar mañana. Ahora era posible emprender cautelosamente el camino de regreso. Cuando volví al puesto de mando, Pavellec me entregó la primera carta de mi mujer, dirigida a mi anterior destino en una unidad de la estación central. Bueno, al menos era algo. Con emoción y alegría leí las líneas escritas por mi amada.
El correo de campaña era lo único que nos permitía mantener el contacto con nuestros seres queridos en casa. Nos daba la oportunidad de compartir con nuestros seres queridos en cartas lo que nos importaba aquí, de contarles nuestras impresiones. Los boom, boom, boom volvieron a sonar desde el exterior. Conté 12 estallidos. Nemetz declaró sucintamente. Fue una bendición nocturna, teniente. Apareció Marek. En posición de firmes frente a mí, informó. Orden del comandante, a las 6 en el puesto de mando del batallón habrá una reunión. Danki, Marek, lo tengo. ¿Algo más? No, teniente. Solo que las salvas de esta mañana han causado cierta confusión. Tendremos que acostumbrarnos. Ambos sonreímos comprensivamente. Años de estar rodeado de mis camaradas habían creado una atmósfera que los de fuera o los que no eran soldados difícilmente podían entender. Por un lado, yo era un oficial superior, y eso era un hecho, pero por otro, era su compañero de armas, y tenía que actuar como todos ellos. Porque todos lo sabían, sin camaradas no eres nada. Esas relaciones solo se pueden construir cuando se camina constantemente junto a la muerte, que es exactamente lo que nos ocurrió a todos. El hecho de que cada uno sintiera más o menos miedo no importaba, el deber nos unía en los éxitos y en los fracasos, lo quisiéramos o no. A las 6 horas, acompañado por Wilmen, me dirigí al puesto de mando del batallón. Como de costumbre, el comandante Weigert nos saludó con seriedad y dignidad. Los comandantes de las otras 3 compañías ya estaban en sus puestos. Señores, les he invitado a todos aquí, en primer lugar, porque la situación no permite. En segundo lugar, me gustaría arrojar algo de luz sobre la situación y la fuerza del enemigo fuera de la sección de nuestro batallón. En este momento, todo el 276º Regimiento de Infantería ha sido retirado de la división y reasignado a la 24ª División Blindada. Antes se llamaba Primera División de Caballería de Prusia Oriental. Tomamos posiciones aquí en la parte norte de la ciudad, a unos 2 a 3 kilómetros frente a la fábrica de Barricadi que produce piezas de artillería. Y estas posiciones debemos mantenerlas hasta nuevas instrucciones. En comparación con los últimos días de lucha, será más bien un tiempo de descanso y recuperación para nosotros. A nuestra derecha está el 203º Regimiento de Infantería de la 76ª División de Infantería, y a nuestra izquierda el 544º Regimiento de Infantería de la 389ª División de Infantería. Nosotros, el 276º Regimiento de Infantería, estamos operando en el sector de la 24ª División Panzer. Y como dije, caballeros, las posiciones deben ser mantenidas. Nada de incursiones de reconocimiento por patrullas, ya que nuestra fuerza actual no nos permite operar de esta manera. Por el momento, no podemos contar con la llegada de refuerzos. En el mejor de los casos, los heridos leves y los enfermos volverán de los hospitales de retaguardia tras recuperarse. Y no puedo decir cuánto tiempo tendremos que operar en estas condiciones. Dependerá del éxito de nuestras divisiones en avance. La dirección de los ataques de nuestros bombarderos indica que en estos momentos el golpe principal se está dando en la zona de las fábricas Octubre Rojo y Barricadi, situadas estrictamente al este de nosotros. Salvo circunstancias especiales, los informes sobre la situación deben enviarse diariamente al batallón antes de las 6 horas. Todos nos alegramos del respiro. Pasar a la ofensiva siempre significa más riesgo para la ofensiva. En la defensa, todo el mundo puede contar con poder actuar contra el enemigo desde la cobertura. El atacante no puede permitirse mostrar signos de debilidad. Todo esto era bueno para mis jóvenes camaradas de los Suditis. Después del infierno en el río Zarica, tendrían su primer respiro en estas posiciones relativamente tranquilas. Después de que los comandantes de compañía hubiéramos intercambiado impresiones, el comandante del batallón nos dejó marchar. Cuando Wilmen y yo regresamos al puesto de mando de la compañía, allí estaba Hauptfeldwebel Michel, que me dio un informe. La compañía ya había recibido la cena. El frente estaba tranquilo. Como casi todas las noches, se oía un zumbido a lo largo de la línea del frente, eran las máquinas de coser rusas.
La noche estaba despejada y todos esperábamos que fuera tranquila. El ruido de una pequeña batalla llegaba solo al sudeste de nosotros, desde donde se encontraba la fábrica Krasny-Oktyabr. 2 de octubre. ¿Cuánto tiempo llevaba dormido? Alguien gritó, alerta. Me puse en pie de un salto. La palabra alarma puede sacar a un soldado experimentado del sueño más profundo. Justo delante del puesto de mando de la compañía se oyeron disparos de fusil. Luego una ametralladora abrió fuego, estallaron granadas de mano, seguidas de ráfagas cortas de ametralladoras rusas. Un centinela informó. Hubo un tiroteo cerca de la unidad de Dipner, obviamente explorando al enemigo a derecha o izquierda. Pero ahora no pasa nada. Debía de tener razón, porque los disparos cesaron tan repentinamente como habían empezado. El silencio fue quizás el doble de inquietante. Miré el reloj y vi que eran casi las 6 de la mañana. Con el mensajero Wimen fuimos a ver a Dipner y sus hombres. Teníamos 2 horas antes del amanecer. Pero incluso en la oscuridad debíamos tener cuidado, pues el enemigo podía estar aún muy cerca. Dipner estaba enfadado y maldecía con el típico acento de la Alta Silesia. Cuando oí lo que había pasado, comprendí la razón. Le costó la vida. No quiso escuchar a su camarada, F. Kubaya. Ambos estaban a cubierto y vigilando su sector. De repente, Kubaya notó que algo se movía en su dirección. A su lado había un joven recluta de los Suditis. Cuando él también se percató del movimiento, saltó de su cobertura para agarrar al ruso, pero éste le lanzó una granada a la cara y todo terminó. ¿Quién era? El soldado Kerner. ¿Se llevó el cuerpo? Así es, está tirado detrás de las ruinas. El suboficial Paul se encargará de enviarlo a la retaguardia. ¿Cuántos rusos había? 4 o 5, teniente. Kubaya dice que le dio a uno, pero estaba demasiado oscuro para saberlo con seguridad. Estaba sumido en un triste ensueño. La inexperiencia le había costado la vida a este joven. 10 días atrás, 2 jóvenes soldados como él habían entrado en pánico y huido de sus posiciones. No fue simple cobardía. Era que los jóvenes se enfrentaban a algo que no entendían. Era inaceptable ser lanzado a la batalla después de solo 8 semanas de entrenamiento como soldado. Y aquí uno de ellos había perdido la vida por falta de experiencia al intentar demostrar su valentía y abandonar la cobertura. Cualquier viejo, es decir, alguien que tenga suficiente experiencia como soldado de primera línea, la edad no tiene nada que ver, sabe que en tales casos debe dejar que el enemigo se acerque y luego enfrentarse a él desde la cobertura, sobre todo si es en la oscuridad. Era imperativo que los jóvenes lo supieran. Tenía que darme prisa. Iba a poner en marcha mi plan de acción como francotirador emboscado. Tenía que ponerme en posición antes del amanecer para que el enemigo no lo descubriera. Advertí a Pavellec y a los 2 mensajeros que me molestaran solo si ocurría algo extraordinario. Equipado con prismáticos, un fusil con munición y 2 granadas de mano, huevos, me puse en marcha y pronto estuve cómodamente instalado en mi puesto de observación. Aprovechando la oscuridad, me coloqué a unos 3 metros detrás de la puerta del ático y comencé mi observación. Construí un reposafusil para mejorar mi precisión. Si veía un blanco de pie, tenía que acertarle con el primer disparo. Una de las cosas más desagradables para un soldado es la noticia de que un francotirador está operando cerca. Se hace un disparo y se alcanza un objetivo, y nadie puede darse cuenta de nada. ¿Desde dónde se disparó? Al fin y al cabo, todos los soldados de ambos bandos están disparando. Como tenía tiempo de sobra, estudié la zona en silencio, tratando de mantener los prismáticos enfocados en las zonas donde notaba movimiento. Ya había divisado puestos avanzados individuales al otro lado de la calle. Y justo enfrente de mi posición de observación, a unos 200 metros de distancia y a unos 100 metros detrás de la posición avanzada rusa estaba el CP enemigo. Pude observar una sección de trinchera de unos 10 metros de largo que llevaba a un refugio abierto por los rusos. Los rusos se movían por ella a intervalos irregulares. La posición estaba situada en una zona de huertos y estaba bien camuflada.
Este iba a ser mi objetivo número 1. La distancia era de unos 200 metros. Como segundo objetivo, señalé un nido de ametralladoras a unos 100 metros, directamente delante de la unidad de Dittner. Al lado derecho, a unos Fontsice. Asunto. 300 a 350 metros, debería haber un pozo. La mayor parte del movimiento tiene lugar a su alrededor. Estaba situado frente a la parcela de mi vecino, a la derecha, y lo designé objetivo número 3. Con mi rifle 98K, que nunca me ha defraudado, practiqué la puntería, y tras algunos refinamientos adicionales, por fin quedé satisfecho con mi reposo. Una vez fijada la distancia de tiro, estaba listo para empezar. Tras observar el terreno durante un rato más, me convencí de que el enemigo parecía estar cada vez más seguro, ya que sus hombres se movían por la zona a lo que los soldados llamamos trote de las 8:15. No me sería difícil acertar con mi primer disparo, ya que podía ver prácticamente todo el cuerpo del enemigo en el citado tramo de 10 metros. Aquí viene uno de ellos. No, se escabulló fuera del alcance demasiado rápido. Pero sin duda tendrá que volver. Ahora estaba completamente concentrado. ¿Han pasado 10 o 20 minutos? No me di cuenta. En el camino de regreso del CP, el soldado se movía más lento. Seleccioné el recorrido del gatillo, mi dedo apretó lentamente el gatillo, el disparo sacudió el edificio, golpe. Objetivo número 2, puse la mira a 100 metros. El puesto de observación de la posición de la ametralladora estaba bien camuflado. Solo después de haber observado este punto con prismáticos durante mucho tiempo pude distinguir un ligero movimiento de la cabeza. Apunté cuidadosamente a esta posición, después de lo cual la observé a simple vista. Podía verlo tal cual. Volví a practicar la puntería. Sería más fácil disparar a través del visor. Por encima de mí oía el aullido de los aviones Stuke que se lanzaban en picado hacia las fábricas de Krasny Oktyabr y Barricadi y soltaban su mortífera carga en picado. Pero todo esto, como el ruido de la batalla cercana y lejana, no podía distraerme. El único pensamiento que me poseía en aquel momento era acertar de un solo disparo en el blanco elegido. Ni siquiera el saludo diario, en forma de estallidos de proyectiles de los órganos de Stalin, que caían sobre nuestra sección me hizo olvidar mi tarea. Respiré hondo, contuve la respiración y apreté suavemente el gatillo con la punta del dedo. Miré por los prismáticos, el objetivo había sido alcanzado. A pesar del ruido de la batalla en el exterior, estaba seguro de que el disparo había dado en el blanco. Tomé rápidamente unos sorbos de mi petaca y mi estado de ánimo mejoró aún más. Aunque ya era 2 de octubre, todavía hacía calor. El tiempo había vuelto a ser benévolo con nosotros. Para variar, miré con los prismáticos en dirección a las 2 fábricas. Allí, enormes bocanadas de humo en forma de hongo se elevaban hacia el cielo azul. Después de tales incursiones, algo verdaderamente diabólico debía ocurrir para impedirnos capturar esta ciudad que llevaba el nombre del mismísimo dictador rojo. Una cosa que tenía que reconocer del enemigo era que era condenadamente testarudo, de lo contrario nuestras tropas habrían limpiado hace tiempo los 2 o 3 sacos que se habían formado aquí, en la parte norte de la ciudad. Pero pensar en todo eso no me preocupaba. Teníamos nuestras órdenes y debíamos cumplirlas lo mejor posible por el bien de nuestra patria. Según el reloj, era hora de volver a nuestro puesto de mando. Pero antes de regresar, quería alcanzar también el objetivo número 3. Tenía claro que era bastante difícil dar en el blanco a una distancia de 300 a 350 metros. Pero aún así tenía que intentarlo. El pozo que encontré en el sector de mis vecinos de la derecha, por supuesto, no era visible para ellos desde sus posiciones, ya que los rusos no se comportarían tan descaradamente, moviéndose activamente delante de ellos. Un momento, hay 2 hombres caminando por allí. Se dirigen hacia el pozo con cubos en ambas manos. Ahora estaban inmóviles, llenando los cubos. Este era un momento favorable para mi tercer disparo. La mira estaba puesta a 300 metros, el centro del blanco estaba tomado en la hendidura de la mira delantera, entonces seleccioné el disparador y apreté cuidadosamente el gatillo.
Horrorizados, los dos rusos se tiraron al suelo y en un solo movimiento se pusieron a cubierto, pero ambos sin cubos. Fallé. O bueno, no siempre puedo noquearlos con un solo disparo. Pensé que de todas formas había tenido suerte, y ahora no sería tan fácil para el enemigo levantar sus armas aquí. Salí cautelosamente de mi escondite en la cima y noté que el estómago empezaba a rugirme. Tenía hambre. Cuando volví a mi puesto de mando, mi fiel Pavellec no tenía nada que contarme. Me preguntó por los resultados de mi trabajo matutino. Empecé a contárselo a él y a los demás soldados observadores. Era increíble lo diferentes que se veían las posiciones enemigas desde aquí. Con el plano que había trazado en mi refugio, lo comparamos con el aspecto que tenían las posiciones enemigas desde aquí, desde el puesto de mando. Zusco, dibuja el mismo plano para que cada uno de los jefes de pelotón lo compare con sus propias observaciones. Jabol, teniente. ¿Tiene algo de comida? ¿Estoy hambriento como un caballo? Pronto estaba masticando felizmente mi cena, completamente satisfecho de cómo había ido el día. Más tarde, al oscurecer, me dirigí al puesto de mando del batallón, llevando conmigo el plan que había preparado durante el día. Me acompañaba Nemetz. Me presenté ante el comandante del batallón, el mayor Weigert, que me saludó con un apretón de manos. Su ayudante y mi camarada Joachim también estaban presentes. Entonces, mi querido oye, ¿qué noticias? ¿Qué ha pasado en el frente? Inmediatamente hice un informe al señor comandante sobre el infructuoso intento de reconocimiento de los rusos esta mañana. El comandante asintió con la cabeza. La causa de la muerte del joven soldado Kerner hay que atribuirla a su inexperiencia. Su camarada Efreyat Kubaya no podía imaginar que Kerner abandonaría el refugio que le protegía. Pero cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde. Mayor, necesitamos refuerzos urgentemente, pero no jóvenes que nunca se han enfrentado al enemigo. El mayor Weigert me miró seriamente. Ya se lo hemos dicho a todos los que hemos podido. Desgraciadamente, aquí no podemos hacer nada, salvo seguir señalándolo al mando de nuestro regimiento. Agradezco al destino que durante un tiempo solo debamos mantener nuestras posiciones en esta zona. Major, tampoco veo cómo podemos atacar con los pocos hombres que tenemos ahora. Pero mientras solo mantengamos nuestras posiciones, los ataques con cohetes son relativamente ineficaces. Utilizando el plan, informé de mis observaciones y de mi éxito como francotirador. El comandante me escuchó atentamente. Cuando le dije que iba a hacer lo mismo mañana, me advirtió que tuviera cuidado. Pensé para mis adentros que sus temores por mí eran infundados. No tenía intención de pagarlo con mi vida. Mi lema era que el hombre supone y Dios dispone. Sin embargo, debería haber tenido cuidado. Mi camarada Joachim Chuler expuso en pocas líneas la situación general tal como él mismo la conocía dadas las circunstancias. Otras unidades del ejército del norte y del sur aumentaban la presión sobre el enemigo medio cercado. Después de haberle hecho penetrar en las grandes fábricas y en los distritos adyacentes a lo largo del Volga, se esforzaban ahora por destruir al enemigo en las bolsas que se habían formado. Sin embargo, la resistencia enemiga era tan feroz que nuestros camaradas pudieron avanzar con gran dificultad. Yo tenía una buena idea de lo que había estado ocurriendo en los últimos días, con prácticamente todo el equipo pesado de ambos bandos concentrado en la zona. Y no sin razón. Y nuestros bombarderos atacaban a diario desde arriba. Dejé a mi comandante y a su ayudante y volví a nuestro puesto de mando con Nemetz. Todo estaba tranquilo en nuestro sector. 10 de octubre. Llevábamos 10 días en nuestras nuevas posiciones. Cualquiera diría que todo el infierno que estaba ocurriendo en el centro de la parte norte de la ciudad, a unos 3 o 6 kilómetros de distancia, no tenía casi nada que ver con nosotros. Repasando mentalmente los acontecimientos de la última semana, tuve que admitir que no había tenido tiempo de ocurrir gran cosa en nuestra sección. Las salvas de los órganos de Stalin, por las mañanas y por las tardes, luego por 12 o 24 obuses, se convirtieron en nuestros compañeros constantes. En respuesta, el PC enemigo, que yo había identificado desde mi posición elevada de observación oculta, consiguió la suya.
El teniente Weiss, comandante del pelotón de cañones pesados de infantería, me envió un observador de artillería. Le hablé del objetivo. Weiss no quería lanzar sus maletas de 15 centímetros, como apodaban a sus proyectiles de 150 milímetros, demasiado cerca de la línea del frente. Pensaba que el riesgo era demasiado grande, pero le convencí de que estaba justificado. Antes de que diera la orden de abrir fuego, todos mis soldados fueron advertidos. Cuando los cañones pesados empezaron a disparar, todos se escondieron en lo más profundo de sus escondites. Cuando sabes que un proyectil viene hacia ti, su vuelo puede seguirse a simple vista. Poco después de que el teniente Weiss comunicara por teléfono la orden a las posiciones de artillería, se oyó un estruendo de disparos, al que se unió unos segundos más tarde el rugido de los proyectiles. Durante una fracción de segundo se distinguieron claramente en vuelo, e inmediatamente después se oyó el boom de sus estallidos. En el mismo instante astillas, fragmentos de madera y trozos de escombros se esparcieron por todas partes en el suelo y sobre nuestras posiciones. Nos gustó el resultado, y repetimos la misma operación 2 veces más después de aclarar conjuntamente la ubicación de los objetivos detectados. Weiss se convenció de que tales ejercicios eran muy posibles si nuestros propios soldados eran advertidos de ellos a tiempo. El mensajero de nuestro batallón, Marek, recibió un trozo de metralla en el casco cuando volvía del puesto de mando del batallón hacia mí. El casco estaba ligeramente abollado, pero Marek, gracias a Dios, no resultó herido. Los centinelas de las posiciones tenían que estar especialmente atentos. No podíamos enviar equipos de reconocimiento porque no teníamos fuerzas suficientes para hacerlo. El tiempo seguía igual de despejado y soleado. El viento soplaba desde el 8 de octubre, pero al día siguiente volvía a estar soleado y despejado. El enemigo seguía apareciendo ante nosotros en forma de figuras que parpadeaban y desaparecían tan rápidamente que era imposible verlas durante el día. Como ya he dicho, ambos bandos temían a los francotiradores. Cuando el tiempo me lo permitiera, visitaría mi posición oculta de francotirador en el ático. 11 de octubre. El 11 de septiembre se oyeron fuertes combates a nuestra izquierda, en dirección norte. Nos dimos cuenta enseguida, ya que normalmente el ruido de la batalla se oía directamente al otro lado del frente o a la derecha, es decir, desde el este o el sur. Y anteayer tuvimos un desertor involuntario. Un soldado ruso de 40 años se perdió en la oscuridad, como consecuencia, llegó a nuestras posiciones con su fusil antitanque. Por desgracia, solo llevaba 5 cartuchos de munición para el fusil. Declaré mi derecho exclusivo tanto al fusil como a la munición. El prisionero fue enviado al cuartel general del batallón. El mismo día, nuestros vecinos de la izquierda repelieron un ataque local de los rusos. Ayer por la mañana llovió. Fue mi primera lluvia en este lugar. Al mediodía, el sol volvía a brillar como si el tiempo aquí siempre hubiera sido así. Recibí 2 cartas de casa de mi esposa, fechadas el 15 de septiembre. Así que la comunicación directa por correo con casa se ha restablecido. 14 de octubre. Y hoy, 14 de octubre, el sol ya estaba alto en el cielo. Como había hecho a menudo en los últimos días, me encontraba en el puesto de observación directamente encima del CP de mi empresa. Prefería observar desde la ventana derecha. Desde allí tenía la mejor vista de la parte principal del campo de batalla. A primera hora de la mañana los aviones Ju-87, Stuke, empezaron a atacar. Las incursiones continuaron sin interrupción una tras otra. Pequeñas nubes blancas que danzaban alrededor de los aviones atacantes me indicaban que los cañones antiaéreos de la orilla opuesta del Volga no estaban inactivos. Estaba tan absorto en la observación que no presté atención a las salvas de artillería que el enemigo disparaba en nuestra dirección desde la zona de la panadería. Cuando Pavellec y Wilmen me gritaron, «Señor teniente, órganos», ya era demasiado tarde. Oí el estruendo de los cohetes y, al mismo tiempo, los trozos de una chimenea cercana se estrellaron contra mi casco. Fragmentos de ladrillo de la estufa me golpearon el hombro, el brazo y la pierna. Me tiraron al suelo. Se hizo un silencio sepulcral. El humo y el polvo me cegaron. Cuando recobré el conocimiento, me convencí rápidamente de que no estaba gravemente herido. Se abrió la escotilla del sótano,
donde estaba la sala de control. Oí al oficial superior de control de la compañía exclamar con total asombro: «Santa Madre de Dios, hemos tenido suerte». «¿Va todo bien, Herr Leutnant?». Se acercó a mí y me examinó críticamente. «Herr Teniente, si no llevara su Dunstkugel en la cabeza, estaría acabado». Asentí con la cabeza y palpé a mi alrededor. Me dolía el hombro izquierdo, tenía 2 dedos de la mano izquierda un poco despellejados y me dolía el dedo gordo del pie derecho por lo que parecía un moratón. Mi casco de acero, al que los soldados habían apodado la olla apestosa, volvía a resultar útil. ¿Cuál era la causa de este caos y confusión? Rodeé el horno y me dirigí a la parte más amplia de la sala. El humo ya se había disipado. Delante de mí, en el suelo lleno de arena de la sala, justo encima de la trampilla del sótano, había unos 40 centímetros de metal, lo que quedaba del proyectil del cohete. El proyectil había entrado en la habitación por la ventana delantera, había chocado contra el suelo y había explotado. La onda expansiva había estallado cerca de la esquina izquierda de la habitación delantera. Ahora había un agujero a través del cual se veía el espacio abierto del exterior. Si no hubiera habido un horno entre el lugar donde había impactado el misil y yo, ¿habría sobrevivido a la lluvia de metralla del proyectil de paredes finas? Pavellec y Wilmen se metieron rápidamente en el sótano. La escotilla se cerró de golpe por la explosión y ambos salieron despedidos escaleras abajo. Solo podía estar de acuerdo con Zusko, todos habíamos vuelto a tener una suerte inusitada. Zusko, continúa con la observación. Voy a hacer que los médicos me echen un vistazo. Nuestro ordenanza, el suboficial Paul, me vendó los dedos. El yodo quemaba, pero había que hacerlo para evitar la inflamación, que habría sido peor. Me dolía el hombro, pero podía moverlo. Me alegré de haber evitado lo peor. Paul me tendió su petaca de aguardiente. Beba un poco, Herr Teniente, le hará sentirse mejor. Aunque no me gustaba la bebida ardiente, me llevé la copa a los labios y bebí un sorbo. Gracias, Paul, ahora me siento mejor. Herr Teniente, quizá debería ver al médico del batallón. No será necesario, Paul. Unos rasguños se curan pronto, y tú sabes lo que haces. Para distraerme un poco, me senté a contestar las últimas cartas de mi mujer y le conté mis novedades. Naturalmente, traté de redactar la carta de manera que no preocupara en vano a mi mujer y a mis parientes. Hacia el anochecer apareció nuestro Hauptfeldwebel y me felicitó por mi buena suerte de hoy. Michel llevó consigo su informe diario al comandante del batallón. Pavellec me informó que todo estaba en orden en los pelotones. Por la noche me quedé en el puesto de mando e intenté acostarme pronto. No tenía ganas de pensar en nada. 15 de octubre. Señor teniente, despierte. Me interrumpió Pavellec. Me desperté al instante. ¿Qué pasa, Zusko? Los íbanos enviaron un equipo de reconocimiento a nuestro flanco derecho. Todo ha vuelto a la normalidad. El suboficial Rotter capturó a un ruso. Está afuera. Ya lo interrogué. Iván dice que tenían un sargento y otros 6 soldados con ellos. Uno del grupo fue herido. Todos lograron escapar excepto el prisionero. La misión del grupo era capturar a uno de nosotros. Traerlo aquí. Pavellec trajo a un ruso. Era un tipo joven que me miró a la cara sin miedo. Llevaba una placa en la ropa y le pregunté por qué la había conseguido. El tipo respondió que era miembro del Kamseml. Todo esto me resultaba familiar. El soldado había sido miembro de la organización juvenil del Zar Rojo, igual que yo mismo había sido miembro de la organización juvenil de Hitler durante 5 años. Zusko, llévalo al puesto de mando del batallón. Sí, Herr Teniente, al CP del batallón. Ya no podía pensar en dormir, así que me afeité y me lavé la cara. Nunca se sabe cuándo volverás a tener la oportunidad de hacerlo. Miré el reloj, aún faltaban unas 3 horas para el amanecer. Podía ocurrir cualquier cosa antes, pero lo consideraba improbable. El equipo de reconocimiento del enemigo nos había hecho desconfiar, y los íbanos eran muy conscientes de ello.
No estaba seguro de en qué fecha etiquetar la entrada de hoy, 15 o 16 de octubre. Debe ser el 15 de octubre. Al estar constantemente en guardia, casi perdemos el sentido del tiempo y tenemos que comprobar qué día y qué día de la semana es, lunes o martes. Para nosotros, soldados de primera línea, es más importante cumplir con nuestro deber. ¿Y qué día es hoy no es tan importante? 17 de octubre. Parece que algo se está preparando. Ayer y anteayer, es decir, los días 15 y 16 de octubre, nuestra Luftwaffe estuvo activa en esta zona. El tiempo era favorable, el sol brilló todo el día. El mando de nuestro ejército decidió aprovecharlo. Me ordenaron llegar al puesto de mando del batallón. Debía estar allí a las 5. Los días se han vuelto más cortos. Por las mañanas amanece hacia las 9 y anochece hacia las 4 de la tarde. Alrededor de las 5 de la tarde me presenté ante el comandante Weigert. Conmigo en el puesto de mando del batallón estaba nuestro mensajero Nemetz. Nuestro Papa Weigert, como de costumbre, me saludó cordial, abierta y dignamente. Como hacía varios días que no le veíamos, aprovechó la ocasión para felicitarme por la buena suerte de mi soldado. Las mismas palabras pronunció mi amigo Joachim. Los comandantes de las demás compañías del batallón también fueron puntuales. El comandante fue directo al grano. Señores, aquí nos encargaron contener al enemigo, pero eso se acaba mañana. Vamos a atacar. Miren el mapa, la caldera de la parte norte de la ciudad tiene un abultamiento en nuestra dirección. Desde la zona de las dos grandes fábricas, Octubre Rojo y Barricadi, donde luchan nuestros camaradas, la distancia hasta las orillas del Volga es de hasta 1000 metros. Y aquí, al noroeste, el Volga está todavía a unos 3 kilómetros. La 24ª División Panzer logró cortar la defensa enemiga de sur a norte. El enemigo en nuestro sector ya está rodeado, allí detrás de la panadería. Mañana este saco será liquidado. La 24ª División Panzer, a la que estamos subordinados temporalmente, nos apoyará con 5 tanques. Su comandante sabe de nuestro escaso número, así que nos darán esos 5 tanques. Tenemos al tercer batallón del Hauptmann-Rittner a nuestra derecha y al 544º Regimiento de Infantería de la 389ª División de Infantería a nuestra izquierda. Al amanecer, sus tanques avanzarán sobre la sección del tercer batallón a lo largo de la calle que ahora es nuestra primera línea. Se les ha encomendado la tarea de acabar con estos focos de resistencia. Cuando los tanques pasen nuestras posiciones y sigan por la calle, estarán en el sistema de trincheras enemigas. Después comenzarán a limpiar el saco desde el sur en dirección norte. Nuestras armas pesadas permanecerán en las mismas posiciones, porque desde aquí pueden disparar a través de cualquier sección del caldero. Debemos alcanzar nuestro objetivo mañana para liberar las fuerzas adicionales asignadas a esta sección para otras tareas. Los batallones se desplegarán en el mismo orden que antes, ya que los soldados conocen el terreno frente a sus PC, así como la cobertura. ¿Alguna pregunta, señores? Ya que no hay preguntas, permítanme ofrecerles un verdadero coñac francés, que me ha enviado el Obersalmeister Knapp. Y ahora, Prosit, por un mañana lleno de éxitos. Tras darnos la mano y desearnos buena suerte, nos despedimos. ¿Sería aquel apretón de manos el último? Nadie lo sabía. Tal es el destino de un soldado. Inmediatamente después de regresar al puesto de mando de la compañía, llamé a los comandantes de pelotón. Cuando llegó el último de ellos, les informé de la ofensiva prevista para mañana. Asegúrate siempre de que la unidad avanza de cobertura en cobertura. Es especialmente importante informar a los jóvenes saltadores para que se mantengan a distancia de los tanques. Tendremos que luchar por cada objetivo en las posiciones enemigas. Tendremos que apoyar a los tanques desde la retaguardia, moviéndonos en orden aleatorio como hicimos en la interacción con los cañones de asalto en el río Tsaritsa. La tarea debe ser cumplida mañana al final del día. Yo, con la sección de control de la compañía, me moveré de nuevo en el centro para que, si es posible, aseguremos el contacto entre nosotros durante el movimiento. ¿Hay suficiente munición en cada pelotón? Una cosa más,
El punto de recogida de heridos estará en el PC de la compañía, al igual que el punto de reabastecimiento de munición en caso necesario. ¿Alguna pregunta? No. Entonces buenas noches, camarógrafos, y buena suerte mañana. Buenas noches, teniente. Los dos ucranianos seguían en mi compañía y claramente se sentían complacidos por ello. Demostraron su utilidad prestándonos muchos servicios. Tuvimos suerte de que mi compañero Führer, comandante de la sección de control de la compañía, pudiera comunicarse con ellos con la ayuda de su confuso idioma polaco. Durante las últimas noches conseguimos, con su ayuda, apelar al enemigo para que se rindiera en su propio idioma. El resultado fue absolutamente nulo. Era de esperar, y la semana pasada nuestro batallón desentrañó la razón. Stalin había enviado aquí a sus tropas de élite, como cadetes de la Escuela Naval de Astracán. Mañana conoceremos a algunos de ellos. Ordené que nos entregaran nuestras armas especiales, cargas combinadas, fusil antitanque ruso, mortero ligero y ametralladoras, para que pudieran ser utilizadas mañana por la fuerza de control de la compañía. Así, a expensas de la dirección de la empresa, se formó otro escuadrón. Iba a convertirse en una especie de extractor de varitas. A los dos ucranianos, Peter y Pavel, se les asignó la tarea de llevar armas y municiones. Si era necesario, debían llevar a nuestros heridos a la retaguardia, al punto de reunión. El suboficial Paul y sus ordenanzas debían permanecer por primera vez en el antiguo puesto de mando de la compañía. Volví a subir a nuestro puesto de observación. El panorama seguía siendo el mismo de los últimos días, nada hacía pensar que el enemigo tuviera idea de lo que iba a ocurrir mañana. 18 de octubre. Me desperté temprano. Toda la noche había dormido intermitentemente. Un sentimiento de responsabilidad y ansiedad por el éxito o el fracaso de la ofensiva me ponía nervioso. La razón la consideré el periodo de espera. Desde hacía varias horas era como si el tiempo se hubiera detenido. Volví a pensar en nuestros preparativos. ¿Habíamos olvidado algo? ¿Hay algo en lo que no haya pensado? Para matar el tiempo, me afeité especialmente a conciencia, tomé un desayuno bueno para nuestras condiciones y esperé a que amaneciera. Parece que empieza. Los sonidos de la batalla se oían a la derecha. Retumbaba el cañón de un tanque, estallaba una ametralladora y sonaban disparos de fusil en los intervalos. Estábamos observando desde nuestro puesto de observación. Comenzaron a acercarse las explosiones de los proyectiles de los tanques, disparaban contra objetivos explorados de antemano en la posición enemiga al otro lado de la calle. Algunos soldados rusos, tratando de escapar del fuego, abandonaron sus escondites y se alejaron hacia la retaguardia. Nuestros soldados abrieron fuego contra ellos. Apareció el primer tanque. El tercer batallón ya avanzaba por la calle, cortando las posiciones rusas. El fuego del enemigo defensor se hizo cada vez más denso. Entraron en acción los cañones pesados y los morteros de nuestro regimiento. 2 tanques pasaron por nuestra sección a lo largo de la calle en dirección al norte. 3 más rodaron hacia el este en dirección al saco. El flanco derecho de mi compañía comenzó a cruzar la calle. Ahora era nuestro turno. La unidad de Dittner ya iba por delante, yo con los soldados de la sección de control de la compañía le seguíamos. Al principio decidimos ocupar la zona que teníamos justo delante, es decir, en dirección al Volga. Después de los primeros 100 metros, cuando casi nadie se nos resistía, de repente nos encontramos bajo el fuego de los defensores. Nos disparaban con ametralladoras desde posiciones distantes, desde arriba caían granadas de mortero y a ello se sumaba el fuego de fusilería. Nuestros tanques actuaron bien, pero solos no podían llevar a cabo la tarea que teníamos entre manos, el minucioso trabajo de limpieza nos correspondía a nosotros, los soldados de infantería. A la derecha vimos la pared sin ventanas de un largo edificio rectangular. Nuestro avance se detuvo por el fuego de las ametralladoras de flanco. Nos pusimos a cubierto. Zuzko se volvió hacia mí. Teniente, hay un agujero en la pared. El fuego viene de ahí. Miré en esa dirección con los prismáticos, vi ese agujero y distinguí algún movimiento en la oscuridad.
Nemetz, ¿necesito un cañón antitanque? Pronto preparé mi fusil en posición y esperé. Cuando sonó una línea procedente de un agujero en la pared, disparé un tiro. La ametralladora enmudeció. En ese momento nuestros camaradas de la derecha nos alcanzaron. Como resultado de la tenaz resistencia tuvimos nuestras primeras bajas. Avanzamos cubriéndonos unos a otros y destruimos uno tras otro los focos de resistencia. Esto también nos costó pérdidas. Los dos ucranianos nos prestaron una ayuda inestimable, trabajando como porteadores. El enemigo se defendió hasta el final, ninguno de los que se nos oponían se rindió. Justo delante de nosotros se había cavado un refugio que, evidentemente, contenía un puesto de mando. Nos abrimos paso hasta él. Nos lanzaron granadas de mano. Wilmen fue alcanzado por un par de esquirlas, pero consiguió llegar por su propio pie al primer puesto de socorro. Zuzko me llamó. Teniente, ahí está el comisario. Grítale que se rinda. Cuando Pavellek gritó esto al comisario, se puso a cubierto y abrió fuego de ametralladora contra nosotros. Respondimos al fuego. Dipner, que estaba a nuestra izquierda, se dio cuenta de lo que pasaba. De un tirón estaba a 10 metros del ruso. Al darse cuenta de que no tenía escapatoria, el comisario sacó su nagán y se pegó un tiro. Seguimos adelante. Por todas partes a derecha e izquierda oíamos los sonidos de la batalla. En este pequeño saco de unos 2 kilómetros cuadrados apenas se podía distinguir quién disparaba a quién. Los rusos, cuyas posiciones estaban por encima de las nuestras, por supuesto, sabían desde hacía tiempo lo que estaba pasando. La artillería enemiga comenzó a bombardear la zona. Los órganos de Stalin también empezaron a disparar salvas hacia la zona donde estaban los hombres cercados, sin prestar atención al hecho de que sus camaradas seguían luchando allí. Mis soldados de la Alta Silesia estaban furiosos. Cuanto mayores eran nuestras pérdidas, más obstinadamente luchaban, arrastrando a los jóvenes tras de sí. El tamaño de la bolsa disminuía gradualmente, lo que hablaba de la voluntad absoluta de nuestros combatientes por alcanzar sus objetivos. Corríamos hacia adelante cuando Zuzko gritó. «Cuidado, teniente, órganos». Mis camaradas se escondieron a la velocidad del rayo. Cada uno corrió a la grieta o cráter de proyectil más cercano. En una carrera me puse a cubierto cuando se oyó un estruendo y un crujido a mi alrededor. Por un segundo mi cara izquierda fue golpeada por una onda expansiva. Los troncos de los cohetes de la salva golpearon los bordes de mi cobertura. La metralla y la onda expansiva de la explosión parecían dirigirse al aire por encima de mí. Pero parte de esta poderosa fuerza se dirigió también hacia mi refugio, pero los fragmentos de los proyectiles no lo penetraron. De lo contrario, habría sido mi fin. Me sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza con un martillo. Mirando a mis camaradas, vi que movían los labios, pero no entendía nada. Me había quedado sordo. Aunque solo fuera para detener el incesante rugido en mis oídos. Era como una válvula de vapor de la que no paraba de salir vapor. No oía nada. Sin embargo, aún podía hablar y ordené a la sección de control superior de la empresa que me sustituyera. Si había perdido la capacidad de oír, de poco servía un yo sordo. Tenía que ir al batallón, parando de camino en el puesto de mando de mi compañía, e informar al comandante de allí. El suboficial Paul y sus ordenanzas tenían mucho trabajo. Algunos soldados que podían moverse sin ayuda vinieron conmigo. Los proyectiles, que de vez en cuando caían cerca, nos obligaron varias veces a huir en busca de refugio. A mi llegada al batallón me enteré por mi amigo el teniente Chuler de que el comandante Weigert había tenido que abandonar el batallón y ver al médico del batallón. Él, al igual que su predecesor, había enfermado repentinamente de ictericia. ¿Mierda? El batallón estaba ahora comandado por un ayudante. Mi compañía, o mejor dicho, sus miserables restos, estaba mandada por el oficial al mando superior de la compañía. Interactuábamos entre nosotros más como excéntricos animadores. Jouken escribía las respuestas a mis preguntas en el tablón de anuncios. Si él tenía preguntas, primero las escribía en el tablón y luego yo las respondía.
En una hora el día llegaba a su fin. Espero que la tarea de eliminar la caldera se haya realizado con éxito. ¿Cuál es ahora nuestra fuerza? Para averiguarlo era necesario, en primer lugar, evaluar detenidamente los datos de los informes diarios de las unidades. Le dije a Jochen que pasaría la noche en mi vagón y que me recogería el Hauptfeldwebel de la compañía a la vuelta, después de que hubiera distribuido la comida. Hasta entonces me acostaría e intentaría dormir un poco. Me desperté cuando alguien me sacudió el hombro. Era Jochen. Mi Hauptfeldwebel estaba a su lado. Tardé un momento en recordar dónde estaba y luego todo encajó. El silbido en mis oídos me recordó que estaba despierto. Dormí 4 horas y luego me devolvieron al mundo exterior. Volví a la realidad, cruel y despiadada. En respuesta a mi pregunta sobre la situación en el frente, Jochen escribió: el caldero del cerco ha sido liquidado. En las quinta, sexta y séptima compañías quedaron 23 personas. 7 de ellas pertenecen a la séptima compañía. El total de las compañías de infantería del tercer batallón es de 21 hombres. En nuestro batallón murieron 8 hombres, 14 resultaron gravemente heridos y el resto recibió heridas de moderadas a leves. Los tenientes Weingartner y Fuchs también resultaron heridos. Estaba tan asombrado que no pude pronunciar palabra. ¿Qué ha sido de mi regimiento? ¿Dónde están los refuerzos? Si no llegan soldados experimentados y curtidos en batalla, ¿de qué sirve el trabajo de los cuarteles generales y las unidades de retaguardia, las unidades de armamento pesado? Los que participamos directamente en el combate cuerpo a cuerpo con el enemigo somos nosotros, los soldados de infantería. El alto índice de bajas de hoy lo ha vuelto a demostrar. Jochen volvió a escribir una orden del comandante del regimiento. Debes presentarle un informe mañana a las 10. Tienes que compilar este informe. Asentí, tendí la mano a mi camarada y seguí al Hauptfeldwebel. Había comido al llegar al campamento, y ahora solo tenía un deseo: dormir, dormir. 19 de octubre. Me desperté hacia las 7 de la mañana. Afuera todavía estaba oscuro. Como de costumbre, los soldados del frente ya habían recibido sus raciones. Me sirvieron una taza de café caliente. ¡Ah, qué bien sienta! Los cocineros hablaban entre ellos. Me alegré de volver a oír con el oído derecho. Las voces sonaban como algo lejano, pero podía oír de nuevo. El oído izquierdo seguía igual, pero estaba segura de que con el tiempo también recuperaría la audición. De todos modos, lo creía. Hauptfeldwebel me informó de quién seguía en primera línea: Dittner, Pavellec, Nemetz y 3 viejos de nuestra compañía, así como una de las recientes incorporaciones. Además, el suboficial médico Paul seguía allí y con él el ucraniano Paul. Cuando le preguntaron dónde había ido a parar el segundo, Ivy, Peter, Michel respondió: lo mataron de camino al puesto de primeros auxilios de la compañía. Paul estaba tan indignado que también él se unió al combate con el fusil en la mano. Al pensar en mis amigos caídos, me di cuenta de cómo se sentía este hombre. Nuestro barbero de compañía, Grun, me cortó y afeitó. También se ofreció voluntario para escoltarme hasta el puesto de mando del regimiento. A las 10 en punto, tal y como se me había ordenado, informé al comandante del regimiento, el teniente coronel Muller, de mi llegada. Era mi primer encuentro con este hombre. Tenía la cara moteada de arrugas profundas. Parecía tener unos 40 años. El comandante del regimiento me saludó con expresión seria. Su ayudante y amigo mío, Rudi Krell, no estaba presente. Así que, mi querido, oye, háblame de ayer. Krell ya me ha contado algo sobre ti. Durante las últimas semanas, a veces he tenido que realizar una serie de tareas como adjunto del coronel Grosse. Has tenido unos cuantos golpes de suerte seguidos. Bueno, nada sucede sin suerte. Jawohl, Herr Oberstleutnant, nada ocurre sin suerte. El comandante escuchó atentamente mi informe. Le comuniqué con franqueza que, tras las pérdidas de ayer, nuestro valor de combate tendía a 0, que las compañías necesitaban una reposición urgente. Tienes razón,
Oye. Ya he enviado un ayudante a la división. Krell informará de la situación del regimiento al general Pfeiffer, para que se nos retire de la 24ª División Blindada y se nos reincorpore a la 94ª División de Infantería. Necesitamos reabastecimiento para poder limpiarnos y recuperar fuerzas. Yo tampoco me encuentro muy bien en estos momentos, mi reumatismo ha vuelto a recrudecerse. Un mensajero entró en el refugio. Oberstleutnant, un Oberleutnant del cuartel general de la 24ª División Panzer quiere hablar con usted. Hágale pasar. Un teniente con uniforme de tanque se presentó ante nosotros. Después de saludar, se acercó al comandante y se presentó. Oberleutnant Jesko von Puttkamer, O2 del comandante de la 24ª División Panzer. Mi comandante nos presentó. ¿Qué le trae por aquí, von Puttkamer? Oberstleutnant, después de que la caldera de la panadería fuera eliminada ayer, su regimiento debe ocupar una nueva zona. El general von Lenski desea saber cuándo estará listo su regimiento para ir allí. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Este señor estaba loco? ¿O es que la división no tenía una visión completa de lo que estaba pasando? El comandante me miró, tras lo cual se volvió hacia Puttkamer. El teniente Oye es uno de los últimos comandantes de compañía que me quedan. Participó en los combates de ayer y en estos momentos apenas puede oír. Escucha lo que tiene que decir y luego informa a tu comandante. El comandante del regimiento se volvió hacia mí. Por favor, comience. Repetí mi informe y mencioné el número de soldados que aún podían combatir, solo 44 soldados de infantería en 2 batallones. Mientras decía todo esto, mis pensamientos estaban puestos en nuestros heridos y muertos. Con lágrimas de rabia en los ojos terminé mi discurso. ¿Y estos pocos que quedan van a servir de carne de cañón? Von Puttkamer me escuchó atentamente con una expresión decidida en su rostro. Luego declaró. Sí, ya veo que no puede hacer nada. Informaré al comandante. Saludó y se marchó. El teniente me despidió deseándome una pronta recuperación. Con un sentimiento de amargura, regresé con el mensajero Grun al convoy. Era tan típico cuando para otra unidad no eras más que una especie de objeto alquilado. Te utilizaban hasta el último soldado, cuando habías cumplido tu cometido, simplemente te daban de baja.